Yo quiero pues saludar el hecho de que haya menguado la crisis en Panamá, que se haya logrado un acuerdo para salvar la peor crisis en la que Panamá ha estado desde el año de 1989, cuando se produjo la invasión de Estados Unidos para apresar a Manuel Antonio Noriega. Desde entonces, Panamá no había confrontado una crisis social de la magnitud que ha enfrentado en las últimas semanas. Esa crisis, pues, ha quedado un poco, digamos, atenuada, desactivada por un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones y sindicatos que estaban protestando. El gobierno ha hecho el compromiso de intervenir en 72 productos para abaratarlos. La salida a la crisis no es que es tan buena, pero es mejor que la crisis. Es mejor que la crisis, porque lamentablemente el gobierno va a una mesa de negociación con muy poca fuerza, con muy poca presencia, sumido en la impopularidad. Y fíjense que es un gobierno que ha tratado de resolver todas las situaciones colocándole un subsidio a los productos. Antes lo había hecho. Y ahora tiene que ir a una mesa, y en la mesa los puntos fueron consensuados previamente por las organizaciones que protestaban, y prácticamente esas organizaciones llaman al gobierno y le imponen una agenda y el gobierno tiene que aceptarla. ¿Qué tiene de malo? Porque se dirá, bueno, es la agenda de la población la que se está aceptando. Sí, es la agenda de la población la que se está aceptando, pero esa agenda no incluye los cálculos de donde se sacan los recursos para hacer las cosas. Entonces, por eso tienen que ser las dos cosas. Tiene que ser, por una parte, la exigencia de los pobladores, pero por otra parte, un gobierno responsable que diga, mire, aquí puedo, aquí no puedo. Aquí tenemos que hacernos por esto, porque le voy a crear un problema futuro a la economía de tal magnitud. Bueno, Laurentino Cortizo no tenía esas posibilidades y suscribió un acuerdo ahí para salir de la crisis. Entonces, esa crisis lo que ha hecho es que se ha apagado temporalmente, pero eventualmente resurge. Ellos no tienen la capacidad de maniobra que tiene la economía dominicana, por ejemplo, que cuenta con un banco central con su propia emisión y su propio control de la masa monetaria. Una economía dolarizada no tiene control de emisión de masa monetaria. Por lo tanto, no puede ejercer sobre el valor de la moneda las medidas que sí se pueden tomar en una economía como la República Dominicana. No obstante, lo positivo es que la crisis pues se ha detenido en Panamá. La crisis se ha detenido, a pesar de que ha sido sobre la base de una negociación totalmente populista e insustentable, en que la gente pidió lo que quería y el gobierno fue en cada punto, ¿qué es lo que ustedes quieren? Bien, 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 bien. Ya ustedes saben lo que eso representa. Pero menguó la crisis. Por otra parte, hay una paradoja, que es la situación que se ha dado en Túnez. Túnez era lo único que había experimentado algún progreso después de la llamada primavera árabe. La única democracia que podía decirse que tuvo algún aliento,
algún avance con la primavera árabe fue la tunecina. Sin embargo, esa democracia ha recibido un golpe contundente, un contraimpacto que realmente la deja muy maltrecha, porque se aprobó una constitución en Túnez y esa constitución lo único que hace es que eleva los poderes que tiene el presidente de la República. Es decir, en vez de fortalecer los contrapesos, lo que hace la reforma constitucional que se ha aprobado en Túnez es eliminar esos contrapesos y entonces convertir al presidente en un monarca, convertirlo en un monarca sin controles. Qué paradójico, porque eso sella lo que ya de por sí había sido un fracaso total, porque la primavera árabe no es otra cosa y no ha concluido en otra cosa que no haya sido una suma de frustraciones. Es uno de los acontecimientos más estudiados, desde luego, de los últimos tiempos. Una gran cantidad de autores importantes, de estudiosos, ¿no?, han abordado el tema de la primavera árabe, concluyendo todos, la mayoría, en que ha sido una cosecha de frustración y de fracaso, desde Kissinger hasta Fukuyama, por ejemplo, para citar dos pensadores totalmente distintos. Por ejemplo, Henry Kissinger, en el orden mundial, cuando aborda el tema de la primavera árabe y sus resultados, él dice lo siguiente cuando aborda este tema de la primavera árabe y sus resultados. La primavera árabe comenzó como la revuelta de una nueva generación en pro de la democracia liberal. Pronto fue ninguneada, intervenida o aplastada. La exaltación se transformó en parálisis. Las fuerzas políticas existentes, enquistadas en el ejército y la religión, resultaron ser más fuertes y estar mejores organizadas que el elemento de clase media que se manifestó en defensa de los principios democráticos en la plaza de Tahrir. En la práctica, la primavera árabe ha exhibido antes que superado, es decir, en la práctica, la primavera árabe ha exhibido antes que superado las contradicciones internas del mundo árabe islámico y las políticas diseñadas para resolverla. Entonces, poniendo por ejemplo el caso de Egipto, dice, en Egipto esos manifestantes exaltados defendieron los valores del cosmopolitismo y la democracia en la Plaza Tahrir, no resultaron ser los herederos de la revolución. Las redes sociales electrónicas facilitan la formación de manifestaciones capaces de derrocar regímenes, pero la capacidad de lograr que la gente se reúna en una plaza difiere con creces de construir las nuevas instituciones de un Estado. Y si usted va a Fukuyama, en otro enfoque, pero con las mismas conclusiones de que esto ha sido un fracaso. Bueno, el único modelito, lo único que se podía exhibir como algún pequeño avance de todo aquello que fue tan esperanzador, que fue la bendita primavera árabe, era la democracia tunecina que ayer ha recibido este golpe con una
la aprobación de una constitución en un referéndum totalmente fraudulento. Imagínense, el 94% de los que concurrieron, que dicen que fueron un 30%, votaron para convertir al presidente en un dictador. Entonces, imagínense si eso carece de sentido.